El camino a la Copa Mundial Corea-Japón 2002 inició de la peor forma para Costa Rica. El domingo 16 de julio del 2000, la selección perdió 2-1 en Barbados. Sí, contra Barbados. Esa derrota condicionó a la tricolor, que apenas logró empatar en puntos con Guatemala en el cierre de la cuadrangular. El fin de año del 2000 fue más que atípico para los seleccionados nacionales, quienes ahora al mando de Alexandre Borges Guimaraes buscarían la clasificación a la hexagonal contra Guatemala en Miami a partido único. La tricolor goleó 5-2 a los Chapines la noche del sábado 6 de enero de 2001. Así iniciamos el año nuevo, con la esperanza de que Costa Rica podría enderezar su camino y ganar uno de los 3 cupos mundialistas a Corea-Japón 2002. En aquella eliminatoria, la Sele ganó en Jamaica, Trinidad y Tobago, Honduras y México. Solo cayó en Estados Unidos. Fue precisamente la victoria en Ciudad de México la que cambió todo el panorama para la tricolor. Después de la pausa, Costa Rica se adueña del Estadio Azteca y se enrumba hacia su segunda clasificación mundialista. ¡Cuellar! ¡Gol! Una volea impresionante al toque de Fausto Vargas. Un gol enorme de bandera del equipo mexicano. ¡Saludo, Costa Rica! Atrás Chepo. ¡Gol! El cuarto. ¡Gol de México! Viene Carlos Pete la gol. Bien. Si de paternidad se trata, la selección mexicana es papá de la tricolor costarricense. No importa la época o el evento, la historia reza que México está por encima de Costa Rica. Pero hubo una tarde, una espectacular tarde, en que la pesadilla se convirtió en el más perfecto de los sueños. Sábado 16 de junio de 2001, se dio el aztecaso. La visita a Ciudad de México formaba parte de la cuarta fecha de la hexagonal hacia el Mundial 2002. La tricolor sumaba 4 puntos de 9 posibles. México también tenía 4 unidades y un peso en contra enorme después de haber cumplido con una floja participación en la Copa Confederaciones, después de 3 derrotas ante Francia, Corea del Sur y Australia. Así recuerda el periodista Yashin Quesada los días previos al aztecaso. La realidad de las dos selecciones era muy diferente. Costa Rica venía con una generación muy consolidada, con futbolistas que habían actuado en el exterior, encabezados por Medford, que había triunfado en México, Lonis, Fonseca. Teníamos una generación de mucha experiencia y una de las mejores que he visto yo en la historia del fútbol de Costa Rica, y con una México que distaba mucho en ese sentido, porque
venía con una total incertidumbre, jugando mal, perdiendo partidos, con ojitos Mesa que solo lo respaldaban los jugadores, pero la afición no, la prensa tampoco. Se hablaba mucho de lo irregular de esta selección mexicana, que incluso hizo que ni siquiera hubiese 50,000 personas en el estadio, como 45,000, y de los cuales habían más de 5,000 ticos. Hubo un hecho que marcó la pauta, lo recuerdo perfectamente para ese juego, y es que Medford asumió la responsabilidad y le dijo a la prensa mexicana que ya México no era el gigante de la CONCACAF, lo cual cayó muy mal y hubo muchas críticas hacia Medford, incluso diciendo que era un ingrato porque había jugado tanto tiempo en México. Algunos lo respaldaron, otros no, pero él asumió ese papel. Llegó al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, estábamos ahí presentes junto con Mario McGregor, y recuerdo que le volvieron a preguntar y dijo lo mismo. Es más, se atrevió a decir que Costa Rica iba a ganar ese partido, que Costa Rica venía con una selección de nivel y que México ya no era el gigante de la CONCACAF. Vino el partido, ese 16 de junio del 2001 en el Estadio Azteca, y por primera vez le ganamos a la selección de México, y por primera vez México perdió en toda su historia en el Coloso de Santa Úrsula. Otro punto, al medio tiempo del partido, en la transmisión de Deportivas Colombia, presente como siempre, me atreví a decir que si había un día en que le podíamos ganar a México, era ese. Era evidente la fortaleza, la solidez y la calidad del equipo nacional versus un México que daba mucho que desear. Ganamos una gran historia donde también Colombia estuvo presente. Sin embargo, el partido se jugó días antes con sesiones grupales, a cargo de un elemento vital de aquella tricolor. Germán Retana fue el gestor de desarrollo de la selección nacional. Fue el encargado de meterse de lleno en la mente de cada seleccionado tico. La estrategia mental de la preparación del equipo para ese famoso aztecaso tuvo varios elementos. Uno de ellos fue partir de la premisa de que los equipos se parecen a quienes lo dirigen. Entonces me tomé la molestia de estudiar un poco sobre el señor Enrique Ojitos Mesa, un gran caballero, y coincidimos en un torneo juvenil con la Sub-17 y le invité a conversar, haciéndole saber que mi intención era descifrar un poco su filosofía, su enfoque hacia la selección de México, y eso permitió identificar algunas pistas sobre lo que él estaba procurando en la selección. Otro elemento que me parece importante fue un ejercicio que realizamos de visualización, ¿no? Estando en el Estadio Azteca, al inicio no nos dejaron entrar a la cancha, pero digamos toda una combinación interesantísima, hasta simpática, anecdótica, de cómo entramos a la cancha del Estadio Azteca cuando inicialmente nos lo habían impedido. Y en ese reconocimiento de cancha, pues compartimos un poco la visualización, es decir, lo que cada jugador imaginaba que podía hacer el día siguiente si le tocaba jugar de acuerdo a la decisión del profe Guimaraes, y que comentara si tuvieran que hacer un lanzamiento de bola muerta, si tuviera que enfrentarse a alguna situación adversa con el árbitro, que si íbamos ganando, que si íbamos perdiendo. Otro factor fue el ejercicio del banano podrido. Se decía que México tenía la altura, que tenía el smog, que tenía el estadio, que tenía su invicto en ese estadio, en fin, una serie de elementos. Entonces recuerdo muy jocosamente que conseguí unos bananos bien podridos allá en Costa Rica, ¿no? Y se los trataba de dar a los jugadores. Y los jugadores hacían mofa de eso. ¿Por qué? Porque si uno se traga el cuento de la altura, del smog, de que la cancha, que esto, que el otro, es como agarrar una fruta podrida en las manos, nos van a barrialar, y una vez que uno la agarra tiene que ver cómo la suelta y cómo se limpia de eso. Entonces dijimos, no vamos a comer cuento, vamos a ir más convencidos de la capacidad nuestra, del plan táctico del profesor Guimaraes. Llegó el día de partido, un mediodía en México. A pesar de los grises antecedentes, hubo fuerte presencia costarricense en el Estadio Azteca. Inició el juego.
En apenas 5 minutos, José Manuel Abundis hizo el primero y único gol de México. Al final del primer tiempo quedó la sensación de que el marcador no era tan cercano a la realidad. México tenía ventaja, pero Costa Rica estaba haciendo un gran juego. Pero ¿qué se dijo al medio tiempo en la intimidad del camerino costarricense? Habla Eric Lonis, guardameta y líder de aquel camerino de la tricolor. En realidad, en ese partido en México, en el medio tiempo no se habló mucho, muy poco. Y creo que en algún momento leí o escuché una entrevista de Guima que él dijo que cuando él vio las caras de los jugadores era muy poco lo que él tenía que decir. Él hizo algunas correcciones, algunas observaciones, lo recuerdo, pero fue muy poco. Él como que dijo que con la actitud que estaba viendo que ese partido lo íbamos a ganar. Y yo me acuerdo que habían jugadores enojadísimos porque íbamos perdiendo, enojadísimos y decían, ¿cómo vamos a ir perdiendo con este equipo? No puede ser, ya los vamos a clamar, pero no nos pueden ir ganando, es increíble que nos vayan ganando. Pero digamos, te lo estoy diciendo en bonito, por respeto a los oyentes. O sea, era un enojo, una frustración, como que ganas de que empezara el segundo tiempo. Y esa es la verdad, yo creo que la mayoría te pueden decir eso. Y yo creo que ese es el resultado de que esa selección tenía jugadores con un enorme carácter. Por decir el 100%, ahí no había un jugador que no tuviera carácter fuerte. Y yo me acuerdo que nosotros estábamos convencidos de que ese partido no lo íbamos a perder. Y en algún momento alguien dijo, no me acuerdo, mae, ¿cómo vamos a ir perdiendo contra estos maes? No es posible, ahí en el camerino. Y no sé, algunos al principio ni siquiera llegaron y se sentaron. Uno después de que entra en la cancha, uno llega y se sienta en la banca, ahí en las bancas del camerino. Algunos ni se sentaron, caminaban de un lado para otro, diciendo que cómo era posible que fuéramos perdiendo contra ese equipo. Después pasó lo que pasó, pero en el camerino yo me acuerdo que Guima fue poco lo que habló, y más bien lo que estaba esperando es que empezara el segundo tiempo. El complemento trajo más que buenas noticias para Costa Rica. En 71 minutos, Williamson Sin sacó provecho de su individualidad para recibir una falta, la cual convirtió en gol Rolando Fonseca. Así lo narró Mario MacGregor en Radio Colombia. En el tiro libre, Fonseca, gol. ¡Golazo! ¡Golazo! México 1, tiro libre de Rolando. Se la puso allí, donde dejen las arañas. 15 minutos después, el hombre que calentó el juego durante toda la semana provocó la fiesta roja en el Estadio Azteca. Sí, en fuera de juego, pero gol al fin y al cabo. Hernan Medford celebró el segundo gol costarricense. 2-1 aquí en el Azteca. Aquí, desde el Coloso de Santa Úrsula, informa Cadena de Emisoras Colombia. Va a sacar Rolando Fonseca. La deja para Hernán. La tiene el Pelícano. Pierna derecha, aquí está Hernán. 3 hombres a la marca, juega con Rolando. Rolando mira al área, quiere disparar. El arquero que suelta bien en la palma. Tras el pitazo final llegó el otro partido y que también ganó Costa Rica, el de las declaraciones ante la prensa.
Hernán Medford se anotó otro golazo con estas finas declaraciones ante los mexicanos. Hay una gente que no decía que tenía razón, me criticaron. En el momento que México tome conciencia que tienen que trabajar más fuerte y no creer que son superiores a los del área, es cuando México va a empezar a jugar bien. No, respeto siempre se le tendrá, no miedo, que es diferente. El técnico Alexandre Guimaraes también fue atinado ante los medios de comunicación. Nos hemos vencido a nosotros mismos, primero que nada. Hemos roto esa barrera que siempre existe, donde las personas creen que hay límites, ¿no? Y eso el partido hoy demostró que no hay límites. Aquella tarde todos, absolutamente todos, quisieron analizar y celebrar el triunfo de la Sele. Hasta el presidente viajero de aquel entonces, Miguel Ángel Rodríguez. Jugó muy bien la selección, jugó muy bien, estuvo bien planteado el juego. Guimaraes hizo un planteamiento muy bien manejado y los muchachos respondieron a su planteamiento muy bien. Conforme el juego nos metieron un gol tempranero, hubo que cambiar la estrategia y la cambió muy bien y salimos con el 2-1 por el que venimos. El miércoles 5 de septiembre de 2001 pasó a la historia como el día que todos los amantes de la tricolor soñamos. Después de 12 largos años, Costa Rica volvió a clasificar a un mundial mayor. Esa noche, con doblete de Rolando Fonseca, Costa Rica derrotó 2-0 a Estados Unidos. Contra Brad Friedel, la emoción en Colombia. Con un país en sintonía, gracias Yacine. Atención Costa Rica, 38 minutos, 38,50. Fonseca coloca la bola. Atención. Fonseca se para y mira al referee. Viene la pena máxima, atención, Fonseca tira. Fonseca tira. Fonseca tira, pita el referee, tiro. Aproximamos al sueño hecho realidad. Costa Rica gana 1-0 y el mundial está cerca, Mario. Menos de 3 meses después, Costa Rica conoció sus rivales para la Copa Mundial Corea-Japón 2002. La tricolor compartió grupo con China, Turquía y Brasil. En el sorteo estuvo Radio Colombia, con la presencia de Yacine Quesada. Escuchamos aquí las primeras declaraciones de Alexandre Guimaraes y del presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Turquía, Brasil y China. Se nos cayeron ya 2 fogueos, en principio China y la selección brasileña. Alexandre, ¿qué piensa? Y en sus primeras declaraciones para Costa Rica aquí a través de Colombia. Bien, siento que, como lo había dicho desde un comienzo, nosotros queríamos jugar contra una de las selecciones fuertes, nos ha tocado Brasil. E igualmente siento que competitivamente tenemos nivel para, por supuesto, hacer muy buenos juegos contra Turquía y contra China y lógico. Ahora lo que nos interesa es prepararnos aún mejor para poder tener acceso a lo que todos queremos. Junio 2002 fue de altas emociones para la afición tica, aunque con el sinsabor de la eliminación en fase de grupos. La Sele derrotó 2-0 a China, empató 1-1 contra Turquía y cayó 5-2 contra Brasil. El micrófono histórico de Radio Colombia estuvo en Corea del Sur y Japón. Así lo recuerda el periodista Yacine Quesada. Ese mundial de Japón y Corea fue precedido por aquella, de hecho para mí es una de las mejores selecciones que yo he visto, posiblemente en cuanto a figuras. Costa Rica fue la época de Ronald Gómez, de Wanchope, de Fonseca, de Wilmer, de Centeno. Estás hablando de una generación de futbolistas espectacular que indiscutiblemente marcaron una pauta. Bueno, Mauricio Solís, Luis Marín, que fueron jugadores de gran nivel y que creo que ese mundial, recuerda que clasificamos sobrados, rompiendo paradigmas como el Aztecaso, por ejemplo, incluido ahí, para ir a ese mundial. Yo creo que teníamos una expectativa grande, pero sabíamos que también íbamos a enfrentar, por ejemplo, bueno, una de las cosas más particulares
fue el hecho de tener a Brasil en el grupo, que la afición en Costa Rica se divide mucho, me parece a mí, entre los argentinófilos y los del Scratch du Oro. Yo me inclino a los del Scratch du Oro. Hay otros que son más argentinófilos, pero al tocarnos Brasil también representaba algo especial. Yo creo que teníamos, es curioso, por la eliminatoria y demás, teníamos de repente más expectativa. Y bueno, no estuvimos tan lejos de poder competir. Corea y Japón 2002 también fue el mundial del gran avance tecnológico, enfocado en la comunicación. A nosotros, por los cambios de horario con Japón y Corea, nos tocó muchas veces hacer programas incluso afuera. Nunca he visto una tecnología tan alta como la que vivimos en ese mundial. Nosotros transmitíamos desde el subterráneo en los metros de Japón y transmitíamos, íbamos haciendo programa. De hecho, los japoneses y los coreanos se nos quedaban asustados viendo y preguntándose qué estábamos haciendo. Pero fue un mundial donde ya fue el boom de tecnología. Estás hablando de Japón. En Japón era una locura, Ronald. En Japón la tecnología era espectacular. Ya los sistemas digitales y los teléfonos celulares tenían ya sus aplicaciones y su calidad enorme. Recuerdo que fue un mundial muy especial. Recuerdo que también hubo una promoción por la compra de un teléfono. Te daban un módem para tener internet. Ya empezó también el tema del internet inalámbrico también. Y así es que fue un cambio, yo diría bien agresivo y bien avanzada desde el punto de vista tecnológico. Y así fue como Radio Colombia se convirtió en la entonces 9 veces mundialista.